Four Swords y The Minish Cap. Four Swords, diciembre de 2002, Estados Unidos, marzo de 2003, Japón y Europa. The Minish Cap, noviembre de 2004, Japón y Europa. Enero de 2005, Estados Unidos. El cambio de milenio fue uno de los periodos más agitados para Nintendo. La pérdida del dominio del mercado de consolas frente a Sony llevó a una sacudida interna y la búsqueda de nuevas ideas para atraer de vuelta al público. También derivaría en el nombramiento de Satoru Iwata como presidente en 2002, relevando a Yamauchi tras más de 50 años frente de la compañía. Programador con amplia experiencia, Iwata llevaba desde el 2000 ejerciendo como director de planificación, colaborando con Miyamoto para encontrar nuevos ganchos que hiciesen de GameCube una máquina más atractiva para usuarios y desarrolladores. Esto implicó abandonar el cartucho y aceptar los discos, experimentar con sensores de movimiento, al final pospuestos para la siguiente generación, y apostar por una mayor conectividad con Game Boy Advance portátil, estrenada el mismo año que GameCube en el 2001. Si bien el online ya apuntaba a convertirse en un componente esencial para el futuro de las consolas, Miyamoto insistió en el valor del multijugador local. Quería crear experiencias que los amigos compartiesen en un mismo espacio, fuese usando GameCube, Game Boy Advance o todo ello a la vez. En 2001, además, era un hito tener una consola comparable a Super Nintendo en la palma de la mano, tanto que muchas compañías se lanzaron a adaptar los juegos de aquella máquina de Game Boy Advance, empezando por la propia Nintendo, aunque sagas como Mario Kart y F-Zero llegaron al estreno con entregas inéditas para aprovechar mejor las especificaciones. Otros clásicos 16 bits como Super Mario World o Yoshi Island dieron el salto con pocos cambios, dejando la consola sin su entrega de Mario exclusiva. Fue una ausencia que por suerte no lamentarían los fans de Zelda, aunque tendrían que esperar varios años, porque antes Nintendo relanzó A Link to the Past con textos revisados, nuevos elementos interactivos. Los carteles se rompían con la espada, las jarras con las flechas, además de efectos de sonido extra como gruñidos de Link al atacar. También se agilizó el acceso a las botellas desde el inventario, entre muchos otros cambios, por lo general menores, pero acumulativos. Más allá de perder algo de calidad en la música, incapaz de replicar el resultado del chip de sonido de Super Nintendo, de los dos modos para elegir, y vendría con una mazmorra nueva, solo accesible tras completar el otro. Ahí es donde entraron Capcom y Fujibayashi, junto después de completar los Oracle. Nintendo volvió a contar con ellos para crear el siguiente Zelda portátil, pero no sin antes encargarles el multijugador a la que acompañaría a Link to the Past. Zelda se pasa al multijugador. Construido sin reutilizar mapas de Super Nintendo, sino diseñado desde cero con nuevos gráficos, el modo Four Swords era un juego más vibrante, similar al estilo de dibujo animado que caracterizaría la entrega desarrollada al mismo tiempo por el equipo de Aonuma para GameCube. Sin mundo que explorar, los niveles eran accesibles desde un mapa y se organizaban por ambientes: un bosque, una gruta, un volcán y un palacio en el cielo, donde el diseño se generaba de forma procedimental. Los puzzles se ajustaban al número de jugadores y tanto su disposición como la de los enemigos variaba en cada partida para no basar la competición en la memorización. Por si bien el objetivo era colaborar para llegar juntos al final, activando mecanismos, empujando bloques o agarrando y lanzando unos personajes a otros para sortear precipicios. Al que acumulaba más rupias también era considerado el triunfador del nivel. Dada la maleabilidad de las fases y el enfoque simultáneamente cooperativo y competitivo, Four Swords tenía un ritmo frenético, sin inventario normal. Solo podía usarse un ítem en cada momento, y este era descartado al coger otro. Ineludibles como el arco o las bombas fueron acompañados por otros de los Oracle, como la capa de rock y los guantes magnéticos, además de una caperuza que reducía a los personajes a un tamaño microscópico para cruzar rendijas.
La idea surgió cuando Miyamoto dijo que le gustaría jugar a meterse en cofres y hacer travesuras. Recordaba Fujibayashi en una entrevista de la revista Nintendo Dream que un ítem para hacer al Link pequeño, pensé, y resulta que controlar una versión de 2 píxeles sí sería divertido. La caperuza sería la semilla de la que más tarde brotaría The Minish Cap, aunque no fue la única aportación del juego al imaginario de la saga. Para no recurrir a Ganon por enésima vez, Force Wars estrenó un villano llamado Bati, hechicero con forma monstruosa y un gran ojo. Bati había sido encerrado en tiempos remotos y reaparecía para raptar a Zelda después de romper el hielo, hasta entonces mantenido por la misma espada que permitía a Link multiplicarse. Llegado el momento de hacer el siguiente juego, Fujibayashi expandiría esa historia yendo hacia atrás y narrando sus orígenes. Pero, mientras tanto, sería Nintendo la que desarrollaría a nivel interno otro Force Wars para GameCube, enseñado por primera en 2003. Force Wars Adventures era justo la clase de experiencia con la que Miyamoto había fantaseado en voz alta desde que empezara a hablar sobre la conectividad entre consolas. Gracias a la potencia de GameCube, la secuela era más detallada y fluida, con una cámara dinámica que se acercaba o alejaba según la distancia entre jugadores. Aunque los gráficos, si bien rehechos, conservaron la estética para poder alternar con naturalidad entre los nuevos y los de GBA. Porque las portátiles no solo servían de mandos, sino que también permitían seguir la acción cuando Link se separaba. Al entrar en casas o cuevas había que mirar sus pantallas y jugar como el primer Force Wars, ya que la televisión mantenía la cámara exterior por si los demás seguían fuera. Fue una flexibilidad que cambió la exploración con niveles más elaborados que aprovechaban lo mejor de los dos mundos. GameCube posibilitaba cargar mapas más grandes, efectos más avanzados y mayor cantidad de objetos en pantalla, mientras que las GBA permitían un grado de autonomía inviable con mandos normales. La secuela también tenía más que ofrecer en términos de contenido y variedad, más fases, ambientaciones, ítems y mecánicas. Algunos niveles incluso llevaban a pueblos con personajes a los que ayudar. Y la historia, si bien básica, creaba algo de intriga al revelar que Ganon estaba detrás de una nueva liberación de Bati, juntando así por primera y única vez a los dos villanos de un juego, gracias a un intuitivo menú. Esta vez los jugadores además podían jugar en solitario, eligiendo varias formaciones para atacar o resolver puzzles con los 4 Link. Claro que no rivalizaba con el juego en compañía, pues su gancho, aunque también lo que más limitó sus ventas inferiores al 1.000.000 de copias. Las respuestas iniciales fueron muy positivas, pero los resultados no fueron buenos, reconocería Aonuma. Esto fue de los extractos de su participación en la Game Developers Conference GDC del 2007. Gran parte se debió a que cada jugador debía tener una Game Boy Advance y un cable para conectarla. El pequeño gran mundo de los Minish. El tercer y último juego de la etapa Force Wars, la precuela monojugador para toda la serie, recuperaría un formato más clásico y no tendría tantos problemas para convencer al público. Aunque también sería víctima de sus circunstancias, estrenado entre finales de 2004 y principios de 2005 según la región. Para muchos, The Minish Cap sirvió como el cierre formal del ciclo de GBA. En esas mismas fechas, la siguiente portátil de la compañía, Nintendo DS, también saldría a la venta, acaparando casi todas las miradas y debates. Su atípica configuración, con doble pantalla y la competición que iba a plantear por primera vez Sony con PlayStation Portable, generaron un ruido capaz de eclipsar a cualquier juego lanzado en medio de aquel torbellino mediático. Pese a todo, The Minish Cap sorprendió y dejó huella en la historia de Zelda por varios motivos. El primero, porque significó la colaboración inicial entre Fujibayashi y Aonuma, dupla de creativos encargados de transformar la saga de un modo bastante más radical y exitoso, cuando esta pidió replanteamiento a fondos algunos años después. Y el segundo, porque también supuso la pérdida de los gráficos 2D,
Aunque varias entregas futuras seguirían usando la vista superior, ya serían construidas usando polígonos, pero Fujibayashi y sus compañeros de Capcom hicieron valer esa despedida, adaptando con fidelidad las toneladas de detallado arte conceptual que crearon para comunicar a Nintendo sus ideas y dar forma al nuevo Hyrule. La premisa inicial se remontaba al primer Four Swords, cuando las charlas entre Miyamoto y Fujibayashi tuvieran como resultado la caperuza para reducir a Link. Entonces, el invento había sido solo un ítem, con el que evadir variedad al multijugador, pero la idea nunca abandonó la cabeza de Fujibayashi, que la acabó combinando con su intención de crear otro juego basado en opuestos, pasado y futuro, luz y oscuridad. Habíamos hecho todo eso antes, ¿podría quedar alguna otra pareja pendiente? Me devané los sesos hasta que me di cuenta. Si hacemos a Link pequeño, sería como entrar en un mundo diferente dentro del suyo. Así que el equipo empezó a ilustrar infinidad de escenas cotidianas sobredimensionadas, interiores de casas a vista de ratón, paisajes forestales donde las briznas de hierba se erigían como árboles. Desde Nintendo no hubo resistencia, todo lo contrario, era un concepto ideal para Zelda. Cuando encoges, tu vista cambia, comentaba Aonuma en una de las primeras entrevistas junto a Fujibayashi en Nintendo Dream. La idea es que hay algo importante escondido en el mundo a lo que nunca habías prestado atención. Y en The Minish Cap, el secreto eran los propios Minish, criaturas diminutas que vivían entre los Hylianos, aunque la mayoría no las considerasen más que una leyenda. Gracias a Ezero, Minish, transformado en un gorro por Bati, cuando el hechicero todavía era un miembro más de su especie, Link podía reducirse de tamaño de un pulgar y conocerlos, visitar su aldea y descubrir que habían estado ayudando a los Hylianos, aunque también aprovechaban sus hogares y alimentos para beneficio propio. Era un mundo nuevo asentado sobre una ingeniosa relación simbiótica. Desde el punto de vista del diseño, además, las posibilidades de la reducción eran más fáciles de comunicar que en otros juegos basados en opuestos. Fuese controlado al Link normal o del tamaño Minish, el jugador podía distinguir a simple vista rutas ideadas para el otro, como huecos, canales de agua para cruzar con una hoja a modo de embarcación o estanterías que actuaban como escaleras. Fuese en entornos naturales o urbanos, los dos mundos compartían espacio en vez de existir como alternativos, y a menudo la clave no consistía en saber a dónde ir o en qué forma hacerlo, sino buscar cómo cambiar de tamaño, a lo que requería abrir mediante exploración y puzzles al acceso a tocones donde Ezero activaba su magia. Esta mecánica y sus posibilidades permitieron hacer de la capital hyliana el entorno urbano más denso y vivo desde Majora's Mask. Fue una consecuencia deliberada del enfoque elegido por Fujibayashi, que quería jugar con las conversaciones de la saga. Sí podía lograr que la ciudad se sintiese como una mazmorra, crearía una experiencia de verdad nueva. Incluso hubo una época en la que nos planteamos ambientar todo el juego en ella, recordaba en otra entrevista en Nintendo Dream. Al final no fue el caso. Hyrule volvería a tener sus bosques, montañas, pantanos e incluso un reino entre las nubes, hogar de los también míticos Hijos del Viento, pero viniendo de los Oracle, el esfuerzo por hacer más fuera de las mazmorras quedó patente. Las mazmorras imponen ciertos límites al formato: encontrar llaves, avanzar, derrotar al jefe. El mundo exterior, por el contrario, puede ofrecer una jugabilidad más multifacética. Aonuma respaldaba su visión adelantando el giro que terminarían llevando juntos a las entregas caseras. Pero eso no significó que las mazmorras perdiesen importancia. Si bien menores en número, todas tenían puzzles ingeniosos. A veces estaban relacionados con la reducción, muchas otras de mano de ítems discurridos por Fujibayashi, como un jarrón que podía absorber y expulsar aire para limpiar suciedad, atraer objetos o crear las ráfagas que permitían a Link navegar, o unos guantes de topo que servían para abrirse camino a través de laberintos de tierra. Estas y otras mecánicas no tardaban en ser completadas por una con origen en la etapa multijugador. La espada cuádruple, puesto
que el objetivo era derrotar y encerrar a Bati para encajar con el trasfondo del primer Four Swords, Link debía encontrar elementos que aumentaban su poder y creaban réplicas del héroe al cargar la espada sobre paneles especiales, aunque de forma esporádica podían ser usados en combate. Uno de los jefes requería golpear varios ojos al mismo tiempo. El propósito de otros Link por lo general era resolver puzzles y pruebas de habilidad, empujar bloques en grupo, pisar varios interruptores o a completar recorridos que con cuidado de que los enemigos no los hiriesen y obligasen a reiniciar el proceso. Pero todo ello, la espada cuádruple, los ítems y la reducción al tamaño de Minish encontraban usos tan frecuentes fuera de las mazmorras que la división dejó de ser relevante como entregas pasadas. A pesar de tener un par de ellas menos, el juego era casi tan largo como cualquiera de los Oracle, porque había más que hacer en medio, más rompecabezas, más recados para otros personajes, más distracciones en las que involucrarse. Si bien la ciudad central no se expandía en tamaño físico, sí lo hacía en opciones disponibles, abriendo más rincones a los que llegar como Minish o Hyliano, así como añadiendo edificios, tiendas, minijuegos y misiones secundarias no disponibles durante las primeras horas de la aventura. La expansión no solo estaba condicionada para el proceso de la historia o la obtención de los ítems, sino también para la colección de las piedras de la suerte. Estos medallones, fragmentados y repartidos por todo Hyrule, podían completarse con las mitades de otros personajes para generar nuevas subtramas, hacer aparecer cofres o abrir cuevas. Más lugares como con puzzles, piezas de corazón y hasta maestros espadachines que enseñaban nuevas técnicas a Link. En cierto modo, convertían a Hyrule en otra mazmorra, con sus llaves y sus recompensas guardadas hasta que el jugador no dejaba ninguna pieza sin levantar. No en vano, la suerte de los Minish estaba reservada para aquellos que de verdad prestaban atención a su entorno.